Amigos, amigas, toscaleros, toscaleras, hoy el asunto trata de aquello que nosotros, los más adultos, los más mayores de edad, los que aún tenemos la suerte de vivir, y los que fallecieron también tuvieron la suerte de conocer lo que era en Santa Cruz, ciudad, lo que se llamaban los carritos. Los carritos. Bien. Los carritos para nosotros, pequeños de edad, pues eran un punto de encuentro donde, no sé, ibas allí a comprar regalías, a comprar caramelos, ibas a comprar chochos, manices, e incluso tus padres te decían, o los padres de tus amigos y tal, decían, no te importa, y vas al carrito de Catalina, o al carrito de Natividad, o al carrito del abuelo, o al carrito del que fuera, ¿no? Te decían, mira, cómprame un pan, 2 panes, 3 panes, o cómprame chorizo, o unas agujas, o un alfiler, no sé, una cantidad de cosas que realmente el carrito mantenía, ¿no? Allí como venta. Y claro, eso fue durante bastantes años, ¿no? Así de esa forma. Hasta que eliminaron los carritos. Sí, se fue Catalina, se fue Natividad, se fueron el carrito del abuelo, todo eso se fue. Y se fueron convirtiendo en casetas. Sí, en unos comercios casetas, con su mostrador y tal. Por supuesto que la pinta mejoraba, la pinta, pero lo que era la esencia desaparecía. Es como ahora levantar ese edificio en la calle del Pilar, toda llena de cristales, el hotel Inside, a una casa, pues como es la misma terrera, ¿no? Donde se albergan las casas terreras, pues ya lo he dicho, el bernegal, la piedra de lavar de la ropa, eh, los, los techos con tejas, ya sean inglesas o sean de esas curvas, las cañerías por donde corría el agua y desembocaban, bueno, tiraban el agua hacia la calle, hacia la acera y todo. Todo eso fue modificándose de tal manera de que, bueno, pues como todo lo que surge de nuevo, lo moderno, ¿no? Pues llama la atención. Ahora, esos señores que tenían los carritos, ¿qué fue de ellos? Porque realmente de ellos y de ellas, claro. Realmente las casetas, la primera que yo conocí fue en la calle San Francisco Javier, fue la primera. Y entonces, yo no sé lo que sucedió, porque eso duró un tiempo, y luego de esa caseta, los que estaban en esa caseta, que no recuerdo los nombres, se fueron a la avenida de La Salle y montaron delante donde está la farmacia, en la rotonda, montaron allí la caseta que sigue estando allí. Pero esta, que estaba en la calle San Francisco Javier, continuó. No sé decirle si por un momento desapareció y volvió otra vez a construirse o siguió la misma caseta. La cuestión es que la asumió un matrimonio que vive en la calle Santiago. Sí, sí. Y a veces no eran ellos los que me atendían, sino que era
una hija de ellos, sí, a veces, no siempre. Cuando no era él, era su esposa. Y cuando no era él y su esposa, era su hija. Y los nombres, porque yo pues me los encontré un día en la calle Santiago, cuando iban para su casa, y hablé con ellos un rato. Allí estuve hablando con ellos un rato y me dijeron que él se llamaba Juan, no se llama Juan, y ella se llama Carmen, Juan y Carmen. El nombre de la hija o si tenían más hijos, no se lo pregunté, sino los nombres de ellos dos, Juan y Carmen. Y claro, ¿qué sucedía? Pues que yo no era ya tan niño, pero seguía haciéndole los mandados a mi madre, especialmente, ¿no? Que mi madre era una persona que ya empezaba a notar su edad y tal, y yo, bueno, pues yo le hacía el favor, ¿no? de, de irle a comprar lo que ella me pedía. Y allí, en ese carrito, pues compraba, en ese carrito no, porque ya no era un carrito, en esa caseta, yo les compraba todo aquello que ellos me pedían. Por ejemplo, ya digo, el pan era fundamental. En ese tiempo el pan era fundamental, comprarlo. Y a veces hasta el bocadillo, Y luego, a pesar de ser un poco mayor, siempre las personas que tenemos cierta edad, siempre como, no es nostalgia, sino como que retrocedemos a recordar nuestro tiempo. Y claro, y podía comprar chocho, o manices, o regalías. ¿Sí? Lo que pasa es que la regalía que venía en aquel tiempo era negra y te dejaba todo manchado de negro la boca. Pero estas modernas eran como así, como dando vueltas, ¿no? Como los cables antiguos de 110 voltios. Una cosa, y no era lo mismo. La regalía era totalmente distinta. Y luego, pues bueno, yo que soy un aficionado a los caramelos de menta, pues compraba en una bolsita cogían, porque lo moderno es meter las cosas en una bolsita y ponerle un precio. Cosa que antes no ocurría así, lo compraba y te lo daban suelto. Te daban los caramelos sueltos y tú te los metías en el bolsillo. Ajá. Y yo allí, pues, con el trato, de ir prácticamente, que iba casi todos los días a comprar cosas, porque mi madre me decía, tráeme esto, tráeme lo otro, tráeme lo de más allá. Y yo iba allí. Ya mi madre ya no tenía estanco, había quitado el estanco ya, la casa ya estaba lo que era el hall, el estanco se había convertido en un hall, con dos televisiones, un sofá y tal. Bien, pues yo iba allí y ya era un trato, digamos, amistoso, no familiar, ¿no? Pero un trato amistoso tanto con él como con Juan como con Carmen, ¿no? Con la hija era un poco más reservada, ¿no? Más de, sí, me das esto y tal, sí, sí. Era un trato más tranquilón. Pero con ellos se podía conversar, porque incluso vendían los periódicos, vendían los periódicos. Y yo a veces, no tan a veces, casi a diario, me compraba el periódico El Día. Sí, era un aficionado al periódico El Día. Como había trabajado en el periódico El Día, pues yo había trabajado, colaborado en el periódico El Día y ya no existía la tarde, pues me compraba el periódico El Día para leer las noticias, porque yo siempre sí he sido
una persona que le ha gustado enterarse de las cosas que pasan en el mundo, las cosas que pasan a nivel nacional y sobre todo las cosas que pasaban a nivel regional y local. ¿Sí? Estaba muy interesado en esas cosas. Yo me entretenía mucho en eso y luego compraba un KISS, sí, cada Q, U, I, Z, KISS, que era para rellenar los jeroglíficos que me encantaban. Empezaba con uno y a lo mejor pasaba 3 días, ¿no? Para rellenarlo, ¿no? Pero terminaba rellenando. Y a veces me equivocaba, claro, no era perfecto, ¿no? Me equivocaba, pero como después a la semana siguiente venía el siguiente número y te, y te decía las respuestas correctas, tú las revisabas lo que habías hecho y con una goma, porque yo escribía con lápiz, lo borraba y rectificaba y ya se te quedaba en la cabeza lo que te preguntaban y tú respondías para que ya la próxima vez si lo volvían a preguntar no te equivocaras. Y era una cosa que compraba yo allí, el periódico y el KISS, ¿sí? Y después, últimamente, como todas las influencias que recibía a través de la gente del barrio y tal y cual, creo que llegué incluso a comprar el Pronto. Creo que alguna vez compré el Pronto, donde venían cosas que a mí, de verdad, ya desde ese momento me horripilaban, ¿no? Pero claro, como salían chicas tan guapas y tal eso, pues tú decías, ay, que mira, pues por lo menos una chica guapísima aquí tal y cual, ¿no? Pero era una cosa aquí de los chicos ya no tan chicos del barrio, ¿no? Porque cada cual pues ya trabajaba, ya tenía su puesto de trabajo, ¿no? Creo que Manolín se dedicó a mecánico dentista, creo. Vicente tocaba la batería con los Atómicos, después terminó en el Tenerife de utillero. Leandro, no sé, porque cuando me lo he encontrado siempre ha sido por allá, por el puente Zurita, allá arriba. Bermejo no sé absolutamente nada de él. Y luego de la gente con la que yo estuve colaborando, con los misteriosos, por ejemplo, pues me encontraba con el más que me encontraba era con Pablo, siempre paseando por la calle, me contaba de sus afecciones, ¿no? Y de las cosas que tenía en mente y hablábamos mucho tiempo, ¿no? Pero con el resto de los componentes, pues lógicamente, con el único que tuve yo un poco de contacto en un tiempo fue con Pedro el batería, que trabajaba en la enmasa en el Parque Vira y Clavijo, donde también estuvo José Celio Yanes Yanes, creo que también estuvo allí trabajando. Es decir, que tenía ese tipo de contacto porque claro, lo que más, digamos, tenía al lado mío siempre era Juan Antonio Ramallo hasta que se fue a trabajar a Estanterías Villa y se marchó para el polígono industrial de Wiman, ¿no? Fue el que le perdí un poco ya el rastro hasta que nos volvimos a encontrar tal como les conté y luego él me dijo, pues tú has hecho todo esto, tú has hecho todo esto. Y yo le digo, bueno, pues yo he seguido tu huella y bueno, seguí y he hecho todas estas cosas. Y claro, la primera vez que me tropecé con él en ese sentido fue el que me ayudó a trabajar en mi primer largometraje en Rebeca Gil. Bien, pues en esta caseta de Juan y Carmen, pues yo seguí ahí tiempo y tiempo y tiempo yendo a comprar hasta que hace, no sé, yo creo que es porque se jubilaron, ¿no? Creo que fue por jubilación. La caseta desapareció del lugar
Y ahí está, se montó Converto, donde estaba mi amigo David Rodríguez, estaba allí trabajando, ¿no? Porque anteriormente estaba en la otra esquina. Se saltó de una esquina a la otra, pero en la esquina de aquí era David Rodríguez y en la esquina de aquí era Casconverto. Casconverto pues ya se sabe que es una empresa que compra y vende materiales de segunda mano, ¿no? Y está en la esquina de entre San Francisco Javier y la calle de la Rosa. Bien, pues de repente desapareció el estanco aquel, ¿no? Sí, la caseta desapareció. Y casetas que yo, ya digo, me vaya encontrando, pues son ya cada vez menos. Está la del Parque García Sanabria, ¿sí? Está la del Parque García Sanabria, la entrada, no la entrada principal de Reloj de Flores, sino la entrada por Méndez Núñez en la zona que va al Hotel Mensei. Allí pues había una, después ya en la Rambla hay otra, en la Rambla pues hay dos o tres, y en la zona que va al Cine Víctor, pues lógicamente ahí hay como tres o cuatro, no sé, tres o cuatro, que perduran, ¿no? Todavía, porque es donde más tránsito de personas hay, porque las que están anteriormente, que van a dar al Colegio de la Pureza, de esas creo que ya, no sé si quedará alguna. Y a veces cuando ya llega el tema de las castañas, pues ahí en la esquina, que va a dar a la calle, que va a la Plaza de los Patos, pues ahí suelen montar una cuestión de castañas, ¿no? Pero vamos, no es una cosa que ya, digamos, tenga también ese fervor como era lo de los carritos, claro, de los carritos a las casetas, y las casetas pues ya van quedando cada vez menos. Es decir, que estamos teniendo un Santa Cruz que va cambiando, y que usted se tiene que ir adaptando a todas estas cosas, claro. Porque claro, los que viven en la zona cercana donde están esas casetas, pues les es más fácil, pero claro, si le ponen enfrente un supermercado que vende de todo eso, pues no sé, creo que eso se llama sobrevivir, ¿no? ¿Sí? Que es lo que yo decía de la ferretería La Rosa, ¿no? Que hay que sobrevivir, porque claro, la calle que apenas es un muerto, no se ve a nadie, pero la gente que digamos que necesita materiales, pues va a comprarlos allí. ¿Sí? Como hay otra ferretería que está, y creo que le da mucha importancia el tener enfrente en Albert, porque en Albert es un sitio de Santa Cruz donde viene gente de todos lados, porque todo lo que te venden allí es material eléctrico. ¿Sí? Te venden material eléctrico, y entonces lógicamente eso está enfrente, y enfrente está la ferretería Guayabal, que es grande y también tiene muchas cosas. Yo con Sebesú y Carlos he ido allí a comprar cosas. Uh-huh. Sí, es que todas estas variantes que estoy comentando, ¿no? Con respecto a las casetas, pues creo que, no sé, en el caso de Juan y Carmen, no es que sean ni los primeros ni los últimos. Eso todavía sigue vigente. Pero que fue importante en el barrio del Toscano, pues sí, fue bastante importante. Que tuvo mucha gente, mucha clientela, también. Porque des en cuenta que está el lugar escuela, el Onésimo Redondo, el Colegio Montessori, ¿sí? Todos estos colegios que están por ahí cercanos, pues lógicamente es lo que más cerquita les quedaba para comprar sus caramelos y sus pirulines y todo eso. Es lo más cercano.
sobre todo, ya digo, el hogar escuela y Onésimo Redondo más cerquita que el Montessori, ¿no? Porque sales del Montessori, ¿no? Sales del Montessori y lógicamente, pues por allí cerca, que yo sepa, Caseta, en la Plaza del Príncipe, no hay nada. Ruiz de Padrón, es decir, toda esa zona por ahí, Caseta, nada. Te tienes que ir ya hasta el Duque Alameda, que es donde hay un par de ellas, ¿no? ¿Sí? Porque antes de eso no hay ninguna. Todos son terrazas, restaurantes, cafeterías, ¿no? Pero no, vamos, no, o sea, no hay nada, no hay nada, nada de nada. Había una, que ahora me acuerdo, donde está el Fray Albino enfrente, enfrente del colegio Fray Albino, allí había una caseta, no sé si sigue existiendo, en la Rambla, en la parte esa de la Rambla, en la zona donde estuvo el campo de tiro para la policía, estuvo la casa de Lamparajapa, ¿sí? Después más abajo estaban los edificios de los militares, edificios de los militares, hasta llegar a la comandancia marina. Y de ahí para arriba pues está el Hospitén, como se llama, Hospitén creo que es, ¿no? La clínica. Hospitén hasta llegar a la parte de la entrada de los lavaderos y el Hotel Mensei. Digamos que eso es lo que realmente empieza uno a ver. Porque incluso dentro del Parque García Sanabria, pues que yo sepa, mirando, salvo que está ahí en esa entrada, ves la cafetería que está al lado del Parque del Reloj de Flores, sigues para arriba, no hay nada. Y lo único que te encuentras es con el kiosco Numancia. Nada más, no hay más nada. Antiguamente sí que al lado del kiosco Numancia había una caseta que los que llevaban esa caseta eran los que tenían los juegos recreativos de que estaban en las mimosas, en la entrada de las mimosas, que eso ya también desapareció y la entrada de las mimosas ya es totalmente diferente, ¿no? Totalmente distinto, ¿no? Es decir, que si uno empieza a ascender de ahí para arriba, ya el tema de las casetas de venta de tal, salvo esa que digo que está ahí, en la zona de la Rambla, donde estaba la Rambla de las Tinajas, ahí, esa que está allí, de resto, que yo sepa, no hay ninguna otra. Por eso esto de Juan y Carmen es, digamos, en el barrio El Toscal, uno de los sitios donde, por lo menos yo, no voy a hablar de los demás, pero yo sí que iba mucho allí y por eso creé amistad con ellos. Creé esa amistad de saludarnos, de conocernos. ¿Sí? Sí, así es. Y por eso cuando yo me encontré con ellos en la calle Santiago, hablé con ellos. Estuve hablando con ellos un ratito ahí. Fuera de la casa de Cruz María fue donde lo encontré. Y entonces ahí empezamos a hablar un ratito, que de su vida, qué tal, cómo va la cosa. Pues mira, pues como siempre todos, ¿no? Que decimos, pasando la vida, ¿sí? Hasta que Dios quiera, ¿no? ¿Sí? Es así. Que llegas a qué tipo de actividades puedes preguntarle a una persona con la que no tienes esa confianza. Es decir, que salen a pasear, se van de excursión, cogen la guagua y se van. Llegar a eso no. Pero recordar los viejos tiempos de la caseta, sí. ¿Sí? Recuerda cuando iba allí y, y le compraba aquello, le compraba lo otro y tal, la amabilidad que tenían ustedes con los clientes, ¿no?
toda esa amabilidad, ese, no sé, no creo que nadie de los que iban allí a la caseta tuvieran algo que alegar y protestar, porque eran perfectamente atendidos. Además, yo recuerdo haber ido alguna vez y haber allí un chorro de niños de los colegios, como 10 o 12, ¿no? Quiero esto, quiero lo otro y tal. Calma, calma, calma. Sosiego. Serán atendidos todos. Sí, sí. Así era aquí de la cuestión. Y no sé si alguna vez que fui ahí a comprar, a lo mejor, yo qué sé, me faltaba media peseta o me faltaba 30 céntimos, o no sé, algo así. Y te decía, bueno, ya me lo pagas otro día, o mañana si viene. Y así era la cosa, ¿no? O sea, nació una confianza, digamos, una confianza de, de creer en la persona, la credibilidad, ¿no? Sí, porque claro, una persona que va allí todos los días y compra y paga y tal, pues se gana la confianza del dependiente, ¿no? Y te da facilidades si ves que tienes algún problema, ¿no? En algún caso. Y ellos conmigo siempre fueron así, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de problema, en absoluto. Más bien todo lo contrario, ¿sí? Con ellos formidable. Además, charlar con ellos es una delicia porque son personas que no suben ni el tono de voz ni lo bajan, sino simplemente normal. Son conversaciones normales. Y no, echamos esto de menos, echamos nada, no. Ellos hicieron esa parte de su negocio, no sé lo que hicieron anteriormente a tener ese negocio, ni tampoco ni lo iba ni lo voy a preguntar, sino simplemente estoy hablando de la caseta, que es la profesión, la que yo conocí, donde ellos tenían su puesto de trabajo como propietarios de aquello, claro. O es alquilado al ayuntamiento y se paga un alquiler. Es que no sé cómo funciona ese tema, ¿no? No tengo ni idea de los tributos que se pagan ni nada, porque además pues debe de haber una conexión, digamos, también al exterior, donde entre a lo mejor la luz y el agua en la caseta, ¿no? Para que se ilumine por dentro, porque si tú cierras la parte delantera de la caseta, ¿no? Y te quedas dentro y no tienes luz, como no sea con una linterna, no ves las cosas, claro. Y tener todo ordenado, saber perfectamente dónde tienes los chicles, las regalías, los caramelos, el pan, el chorizo, o sea, todo, tenerlo todo controlado, claro. Y si eso lo hace con la ventanilla esa cerrada, ¿no? Pues lógicamente debes tener luz. Y ya no digo agua, no lo sé, pues también alguna limpieza pues habrá que hacer allí, ya fuera llevando un cubo de agua y jabón, ¿no? Y un paño y un tal, o que el agua entraba directamente allí como si fuera en una casa, ¿no? Un grifo. Es que todos esos temas yo no los conozco, ni los he preguntado, por lo tanto no puedo aclararlos. Lo único que puedo decir es que en este barrio, de lo que es el Toscano, de la calle La Rosa, de la calle La Rosa a Almeida, a la calle San Isidro, yo sepa, calle La Marina, calle Santiago, calle San Francisco, calle San Antonio, calle Tribulaciones, calle San Miguel, Méndez Núñez, estaba Natividad, pero Natividad también, de allí desapareció el carrito, ¿no? Y la caseta.
Además, fallecieron, ¿no? Natividad y su yerno fallecieron. Eh, claro, tienes que tirar ya, empezar a caminar, y hay una caseta delante del, de la casa sindical que ahora mismo no sé si está abierta o cerrada, porque también vendían los cupones de ciego, esto de la 11 y de todo eso, pero no sé, allí había una caseta, pero digamos que la más cercana en ese sentido es la que está en la entrada del Parque García Sanabria. Yo no conozco otra, no sé de otra. Tiro San Francisco Javier, no sé, Santa Rosa de Lima, San Vicente Ferrer, ¿no? Empiezas a tirar por toda esa zona y hasta no llegar al Duque Alameda no te encuentras con ninguna caseta, ¿sí? No te encuentras con ninguna caseta. Por eso yo no puedo dar más explicación que la que estoy dando. O sea, no puedo dar ningún tipo de explicación. Yo me imagino que los toscaleros y las toscaleras de mi edad, o un poco más jóvenes, y ya mayores que yo, pues claro, si han fallecido, pues claro, ya no pueden decir nada, ¿no? Pero que era un sitio en Santa Cruz, Toscal, en la calle San Francisco Javier, donde iba multitud de gente, no solo del barrio del Toscal, sino que claro, en el hogar escuela también, en Onésimo Redondo también van alumnos y alumnas de otros barrios, porque ahí es donde le han dado la plaza, ¿no? Para estudiar. Y creo que, bueno, si salieran por la calle San Juan Bautista y subieran por San Francisco Javier, o salieran por la calle La Rosa y fueran y aparecieran de paso por San Francisco Javier, pues todo el mundo tenía la facilidad de comprar allí, claro, ¿sí? Porque si no, ¿a dónde iban? ¿A dónde iban? Salvo que los padres lo vinieran a recoger a los chicos, y a lo mejor a los mismos padres decían, niño, venga, comprarme una regalía, comprarme unos chochos, comprarme unos manices. Y el padre, bueno, pues le hacía eso, porque también incluso recuerdo que se vendían esas cositas así, donde iban los cochitos dentro, ¿no? Y las motos y tal. Y venían cosas así que les gustaba a los chiquillos, ¿no? Cosas así de juguetes y tal. Sí, porque estos sitios así, los carritos y las casetas, vendían de todo, ya digo, ¿no? Era una especie de supermercado. Sí, era una especie de supermercado, porque usted allí con eso. Y además, usted le podía dejar encargo. Oye, mira, necesito para el jueves, necesito tal cosa. Y él te decía, pum, oye, apuntaba, pum, pum, y el jueves tenías lo que habías pedido. O le dejabas el número de teléfono y él te llamaba por teléfono y te decía si te lo podía conseguir o no. ¿Sí? No es que existiera todavía el teléfono móvil, sino el teléfono. ¿Sí? Había una cabina de teléfono allí en la misma esquina también. ¿Sí? Delante de Casconberto, donde estuvo David Rodríguez, ahí en esa esquina, hubo una cabina de teléfono, de la cual era, vamos, nosotros los toscaleros todos éramos unos rufianes, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que era el poder estar hablando, metiendo una moneda con una, le ponían a la moneda, le hacían un agujero, ponían un hilito, metían la moneda y hablaba, ¿no? Y como no, la moneda seguía estando allí, tal, eh, seguías hablando y luego tirabas para afuera y te quedabas con la moneda otra vez. ¿Sí? Porque eso eran cabinas de teléfono, ¿no? Que me vino a la mente lo de cabinas y gabinas, ¿no? Que eso era el tema de que te decían en algunos pueblos aquí de la isla, te decían, vete a llamar,
vete a llamar a tu abuela con G, no con B, vete a llamar a tu abuela a la gabina, no a la cabina, sino a la gabina. Sí. Me hizo gracia recordar ese tema, pero bueno, en el caso, ya digo, de Juan y Carmen, como es, no es tanto lo que yo puedo hablar de personas con las que no tengo intimidad, ¿no? Sino con esa confianza de comprador y dependiente, comprador, y de esa cosa de amistad, de hola, hasta luego, bueno, tal, como te va, esto y lo otro. Bien, no puedo extenderme en mucho más. De hecho, ya les dije que no recuerdo si eran una o dos hijas las que ellos tenían. Una sí tenían, que era la que se ponía allí a despachar, y esa me despachó muchas veces. Pero no sé si tenían otra también. Y que siguen siendo toscaleros porque siguen viviendo en la calle Santiago. Ya la caseta no está, ahí hay un vacío, totalmente en esa esquina, no está ni la cabina de teléfono, ni está la caseta. Lo único que está es una pared, que de luego está, no sé, necesitada de un buen pintado, con las firmas clásicas de los pintores estos que, que la policía municipal no los controla y no ve nada, no ve absolutamente nada. Entonces, pues bueno, pues yo aquí, como no tengo mucho más que decir, sino agradecerle a Juan y a Carmen que nos hayan dedicado ese ese tiempo de, de llegar y poderles comprar todo aquello que necesitábamos, que nos atendieran con esa amabilidad que nos atendieron, una gran amabilidad, de considerarnos casi los que íbamos allí siempre, considerarnos como habláramos de, ¿no? Como si viviéramos juntos, ¿no? Y una cosa habitual, ¿no? Sí, eso. Y ellos daban ese cariño, ¿no? Que se necesita cuando tú vas a comprar un sitio y no te dicen, ¿qué quieres? Gata, igual, sino que te atienden con una amabilidad tremenda. Pues yo a ellos los considero dos grandes personas, dos grandes, eh, dos grandes personas y dos grandes, como diría yo, una gran pareja, un matrimonio que vamos, que ha luchado por sacar toda esa actividad adelante, con ese, dándole ese aliciente a la gente del Toscal, eh, para que el comercio funcionara a nivel de lo que es, de lo que es atender a la gente de manera cordial. Sí, es que las palabras estas, los adjetivos calificativos, cuando son personas que valen, que son personas amables, cordiales, es que parece como si uno estuviera exagerando, ¿no? Pero aquí no hay ningún tipo de exageración. Aquí Juan y Carmen se merecen todo el respeto del mundo como comerciantes, como toscaleros, ¿eh? Y que como viven, yo les deseo a ellos una larga vida, larguísima vida, y tenerlos siempre, como los estoy teniendo en este programa, siempre en cuenta. Así es la cosa.